Pues buenos días tengan hermanos, los que estamos aquí presentes, eh, también los que nos van a estar viendo a través de nuestra transmisión. Vamos a continuar nuestra adoración en este día, ahora escuchando esta enseñanza y continuando con este tema del fruto del Espíritu. Ya hemos visto hasta el momento lo que Dios nos dice acerca del ágape, el amor, lo que nos dice acerca de la jará o el gozo, y de lo que nos dice de eirene o la paz. Vamos entonces a continuar nuestro tema, habiendo entendido esto, recordando acerca de estos tres temas que ya vimos, si es que nos seguimos preguntando cómo llegar nosotros a esto, ¿sí? Porque a veces escuchamos la enseñanza, pero no nos queda claro, entendemos que debemos de tener amor, pero no nos queda claro cómo llegar a este amor. Entendemos que debemos de tener gozo, pero no nos queda claro cómo llegar a este gozo, qué tenemos que hacer para poder comenzar a tener este gozo. Bueno, la Escritura nos dice, recordando lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22, que este es un fruto del Espíritu, no es el fruto del cristiano, no es algo que nosotros vamos a producir por meterle mucho esfuerzo, sino que es algo que vamos a empezar a producir en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tampoco quiere decir que podemos excusarnos diciendo que nosotros no tenemos amor, pues porque el Espíritu Santo no ha querido que surja en nosotros el amor. Depende totalmente de nosotros apegarnos a las Escrituras y a los mandamientos. Y entonces usted no va a tener que pensar en esto. Solito se va a ir dando. Cuando usted se apega a las Escrituras, cuando usted entiende las cosas que Cristo dice en su Escritura, usted va a comenzar a producir amor. ¿Cómo sabe si usted tiene el amor de Dios? Bueno, nos dice 1 Corintios 13, que usted va a dejar de tener envidias, que usted va a dejar de tener afán, que usted no se va a envanecer, que va a dejar de tener orgullo, que siempre va a querer tener la razón, que no va a hacer cosas indebidas, que va a dejar de pensar en usted mismo, que va a dejar de decir es que no me preguntó, es que no me buscó, es que no me habla, es que no viene, es que no me visita. Usted va a dejar de pensar en usted mismo, va a dejar de buscar lo suyo propio. Va a dejar el enojo, el irritarse, no va a tener rencores con nadie. Todo esto va a empezar a ser sufrido por amor, no le va a importar tener que soportar ciertas cosas, tener que esperar ciertas cosas en sus hermanos. Y no solamente en sus hermanos, sino en todas las demás personas. Y esto le va a demostrar a usted que usted ha llegado a tener el amor que Dios quería que usted diera como fruto. En cuanto a esto, para que usted pueda llegar a tener este fruto que es del Espíritu, tiene que entender pues que debe apegarse usted a las Escrituras. ¿Sí? Entonces aquí está todo lo que usted debe llegar a tener. Y lo primero que debe comprender es que si usted no admite que no ha llegado a esto, nunca va a llegar a este amor que Dios quiere. ¿Sí? El primer paso para comenzar a dar el fruto del Espíritu
es que reconozcamos que no lo tenemos. Que no le importen los años, que no le importen las muchas congregaciones en las que ha estado o el mucho conocimiento que tenga de la Biblia. Admita primero que no ha llegado a esto que nos pide Dios, y entonces va a poder empezar a producirlo. Asimismo nos dice del gozo en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16, que este gozo llegamos a través de él cuando empezamos a participar de los padecimientos de Cristo. ¿Quiere usted tener este gozo que Dios da? Bueno, lo primero es empezar a padecer como cristiano. ¿Sí? En el momento en el que usted padezca como cristiano, que usted esté siendo participante constantemente de los padecimientos de Cristo, usted va a empezar a notar gozo en su vida. ¿Sí? Usted sabe que está participando de eso. Usted sabe que está pasando por lo mismo que Cristo ha pasado, por lo mismo que los demás cristianos, profetas, los apóstoles han pasado. Y usted sabe que también va a llegar con todo esto la gloria junto con Cristo. Y en un último lugar, cuando hablamos acerca de la paz, ¿cómo sabemos que hemos llegado también a la paz que Dios da? Bueno, en un primer lugar, porque estamos reconciliados con Dios, porque hemos obtenido el perdón de los pecados a través del bautismo. Y en un segundo lugar, porque nos presentamos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, estamos en paz. Sabemos que estamos delante de Dios de una buena manera. No de una manera que nos avergüenza, sino de una manera en la que podemos estar bien orgullosos de lo que estamos haciendo y nos vamos a sentir en paz. Este fruto del Espíritu pues viene a ser como algo que a veces podemos comparar con las cosas que son sanas en nuestra vida. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo espiritual, pero si nos referimos a cuestiones físicas, materiales, pues el tema que se nos dice mucho, que nos es recomendado por los médicos, es el tema de consumir frutas y verduras. Que podemos decir que hay muchas otras cosas que saben mucho mejor que las frutas y las verduras, que nos llenan más, que decimos nada puede superar una coca o una pizza. Sin embargo, esto otro que nos es recomendado, una vez que lo comenzamos a consumir, vamos a comenzar a notar nosotros cambios y beneficios en nuestra vida. Entonces este amor, este gozo y esta paz de la cual ya hablamos, no van a despertar en nosotros nuestros deseos carnales. ¿Sí? No es que usted va a comenzar a hacer las cosas que Dios dice y entonces usted se va a sentir mucho mejor de lo que se siente con las cosas que desean sus pasiones. ¿Sí? Pero va a haber muchos beneficios en su vida. Va a haber muchos cambios. Y van a ser cosas que usted va a decir, yo no regreso al otro. Empezando a experimentar el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios, definitivamente no volvería a esto, que sí me satisfacen mis deseos y pasiones, pero definitivamente no me está dejando estos beneficios en mi vida, como lo está dejando este fruto que estoy empezando a dar. ¿Sí? Entonces siga leyendo, sigamos meditando sobre estos 3 primeros frutos y reconozcamos si ya hemos llegado a ellos o si todavía nos está haciendo falta entregarnos más a Dios para poder tener un amor incondicional.
un gozo y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la paciencia. ¿Sí? Si nos vamos nuevamente a nuestro texto original griego de Gálatas 5, 22 y 23, vamos a ver que cuando se habla acerca de la paciencia, nos va a decir la palabra griega macrotsumia. ¿Y qué podemos encontrar que significa? La vemos traducida o definida muchas veces como longanimidad, como soporte, como aguante, como perseverancia, firmeza, resignación, resistencia, largura de espíritu y, por supuesto, paciencia. Es otra de las palabras con las cuales se define o se llega a traducir la palabra griega macrotsumia. Entonces, si usted ve todas estas palabras que la definen, puede usted tener una idea más clara de qué se está refiriendo la Escritura cuando nos está pidiendo que demos como fruto la paciencia. Fíjese cómo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15, decía Pedro lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Sí? Fíjense cómo lo conecta con lo que ya acabamos de hablar acerca de la paz. Se llega a ella estando sin mancha e irreprensibles. Y tengan entendido que la paciencia, la macrotsumia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Aquí está refiriéndose no a la paciencia que nosotros debemos de tener, sino a la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Acuérdense que unos versículos antes nos está hablando Pedro acerca de cómo va a ser este día final, que va a venir Cristo como ladrón en la noche. Va a llegar sin previo aviso. Pero que el Señor no es que esté retardando su promesa, sino que tiene paciencia para con nosotros. Y dice entonces Pedro que lo que Dios está teniendo para con nosotros, no llegando a este día final apresuradamente, es macrotsumia. Es decir, Dios aún no da por terminado este mundo porque tiene esta largura de ánimo. ¿Sí? Se mantiene en espera de que podamos nosotros arrepentirnos. No existe en eso. ¿Sí? Esa misma paciencia que ha tenido desde hace muchos años, la sigue teniendo al día de hoy. ¿Sí? Sigue resistiendo. ¿Sí? Sigue firme en esa promesa que nos hizo. Sigue firme en esa espera de que todos podamos proceder al arrepentimiento. Entonces esto es la longanimidad o la macrotsumia, por eso se llama así. Macro tiene que ver con algo largo y tsumia tiene que ver con el ánimo, ¿sí? Con un ánimo largo, un ánimo que se mantiene. ¿Sí? Entonces aquí solamente nos está definiendo lo que el Señor tuvo para con nosotros y ahora nosotros debemos de aplicar. Recordemos que todo este fruto del Espíritu, Dios nos ha dado ejemplo de cómo practicarlo. Entonces vamos a ver como un primer punto lo que nos dice 2 Corintios capítulo 6 versículos 3 al 10, que esta paciencia va a surgir de nosotros ser sufridos. ¿Sí? Dice aquí Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, antes que estarnos comportando mundanamente, más bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia. ¿Sí? Fíjense cómo aquí pone la palabra paciencia, pero no se está refiriendo a la que aparece en Gálatas 5:22. ¿Sí? Esta paciencia, que viene del griego hupomone, se refiere más bien a situaciones. Cuando la paciencia de macrotsumía se refiere a paciencia con las personas, sobre todo. ¿Sí? Son diferentes. Entonces nos dice que nosotros como cristianos debemos recomendarnos en esta paciencia ante las situaciones, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Sí? Y solamente a través de esto es que vamos a poder llegar a una pureza, a una ciencia y a una longanimidad, como lo traducen aquí en este pasaje, y una bondad como la que quiere Dios. En esta pureza, ciencia, longanimidad y bondad que debe existir en el Espíritu Santo. En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Bueno, ¿de cuántos hermanos? Si usted piensa, si usted se pone a pensar y quiere dar una opinión muy personal, yo le pregunto, ¿cuántos hermanos usted puede recomendar en todo esto? ¿Cuántos hermanos se le vienen a usted a la mente? Hermanos o hermanas que usted pueda recomendar que son excelentes ministros de Dios en todo esto. Que tienen una largura de ánimo, ¿sí? Pero increíble. Que con los demás hermanos, que con las demás personas, no cambian ese ánimo así rápidamente. No pierden los estribos. ¿Sí? Que saben ser pacientes, que saben esperarlos. ¿Sí? ¿De cuántos hermanos podemos ver que tienen o podemos recomendarlos porque tienen pureza? Porque tienen mucha ciencia, mucho conocimiento. Porque son muy bondadosos. Bueno, si se le vienen a la mente muy pocos hermanos o muy pocas hermanas, es porque no muchos quieren entrarle a las tribulaciones, ni a las necesidades, ni a las angustias. No quieren desvelarse por las cosas de Dios. No quieren salir afectados por las cosas de Dios. Si llueve, no se quieren mojar. Si hace sol, no se quieren asolear. No quieren pasar hambre, no quieren pasar ningún tipo de afectación por las cosas de Dios. Por eso es que nunca llega pues la longanimidad también que debemos de tener en el Espíritu Santo. Hay que enfrentarnos a esto. Cristo nos pide a través de su palabra que no tengamos miedo a estas cosas, que las sepamos afrontar, ¿sí? Que nos enfrentemos a necesidades, a angustias, a cárceles si es necesario, a trabajos, a desvelos, sin estarnos quejando de que tenemos que estarnos enfrentando a eso. Para muchos, cuando lean este pasaje, este texto, van a decir, qué difícil. Pues es que uno no se imagina que cuando uno se hace cristiano tenga que pasar por todas estas cosas. Yo venía porque yo quiero estar en amor con los hermanos. A mí lo que me gusta son los convivios. A mí lo que gusta es que nos juntemos a cantar. A mí lo que me gusta es cuando estamos aquí todos juntos y nos la pasamos a toda. Tenemos que enfrentarnos también a estas cosas. Y cuando usted ya tiene amor,
el amor que Dios le ha pedido. Cuando usted tiene el gozo que Dios quiere que usted tenga, y cuando ya ha tenido la paz, ya logró obtener esa paz con Dios, que nadie le puede quitar. Bueno, esta longanimidad se va a volver sencilla. Cada vez que avanzamos en otro fruto y en otro fruto, el siguiente va siendo cada vez más sencillo porque ya tenemos todo lo demás. Fíjese cómo nos dice también la Escritura, ahí en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuánto tiene que durarnos este ánimo? Si precisamente se llama longanimidad o largura de ánimo, bueno, por eso Jesús le dijo: no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es la paciencia para con los hermanos. En el mundo, cuando hablamos de la paciencia del mundo, porque seguramente muchos diremos que somos muy pacientes. Yo decía esto cuando estaba trabajando ahí en esta notaría. Yo decía que me había ayudado mucho a ser paciente, porque como tenía que ir constantemente ante las instituciones de gobierno a hacer trámites, pues yo me quedaba ahí horas para que me dieran un trámite bien sencillo. Entonces yo decía que después de ese trabajo yo he aprendido a ser muy paciente. ¿Sí? Sin embargo, no nos está hablando de esto Dios. ¿Sí? Dios nos está hablando de una paciencia muy diferente. ¿Sí? En primera, como ya lo vimos aquí atrás, pues viene de ser sufridos. Y en segunda, es una paciencia que es larga. La paciencia en el mundo se acaba muy rápido. Decimos que podemos ser pacientes, pero esto a pesar de que nuestra paciencia sea muy corta. Si nuestra paciencia es muy corta, dice Dios, no es paciencia. No es lo que yo estoy esperando de ti. Si nuestra paciencia se agota muy rápido, si somos de decir sí perdono, pero pues una vez, si me la hacen 2 veces, yo ya no estoy para perdonar. Algunos diremos, no, yo sí perdono hasta 3 veces. Hasta 3 veces yo llego a perdonar. Y sin embargo nos olvidamos de lo que nos dice Dios. Que deben ser incontables veces. Ya usted sabe si quiere hacer la multiplicación, pero Cristo se refiere a que deben ser incontables veces. Bueno, así lo ha hecho Dios con nosotros. Imagínese cuántas veces ha ido usted en oración a Dios pidiéndole perdón. Seguramente no llevamos la cuenta de cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por nuestros actos. Y si Dios, si nosotros estuviéramos en su lugar, en el que una persona nos está constantemente pidiendo perdón por algo, ¿seríamos capaces de perdonarlo? O son a veces cosas, o es a veces una paciencia que solamente queremos que Dios tenga para con nosotros y nosotros no tenerla hacia los demás. No se olvide usted de este perdón que Dios da. No se olvide usted de eso y usted va a tener mucha paciencia también en su vida. Dice que Hebreos en el capítulo 6, versículos 10 al 12, dice ahí, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. No nada más un momento, no nada más un ratito. Muestren la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin del día? ¿Hasta el fin de semana? ¿Hasta el fin de mes? Bueno, Dios nos pide que hagamos esto hasta el final de nuestras vidas, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, no se hagan flojos, no se hagan ociosos. Sigan teniendo esta misma solicitud que mostraron alguna vez y sean imitadores de aquellos que por la fe y la macrotsumía heredan las promesas de Dios. Fíjense cómo nos va a ayudar en nuestra vida. Si creemos que la fe es importante para mantenernos firmes en el camino, bueno, Dios nos dice también la paciencia. Si no sabes tener paciencia con los demás, difícilmente vas a heredar las promesas. Hay que buscar llegar a esta paciencia que es larga, que nos permite seguir en constante comunión con los hermanos a pesar de las cosas que muchas veces suceden. A veces el orgullo nos gana. He escuchado muchas veces en hermanos o hermanas muy cercanos, digo, de plano ya sabemos la cantidad de conflictos que se dan hoy en día entre las iglesias. Pero de pronto somos de decir, pues si me quiere pedir perdón, él sabe dónde vivo. Si tanto quisiera pedirme perdón, tiene mi teléfono, ya lo estuviera haciendo. A veces este orgullo, o más bien siempre este orgullo, no nos deja alcanzar la paciencia que Dios quiere que tengamos. La paciencia en la cual nosotros también sabemos no solamente decir, pues que venga, sino decir, yo voy. No soy yo quien tiene que pedir perdón, pero no importa, yo voy y busco arreglar las cosas. ¿Cómo encontró Dios nuestro arrepentimiento? Nosotros nos arrepentimos porque Cristo se acercó a nosotros. Cristo vino al mundo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo se acercó a la gente. A pesar de que Cristo no tenía que pedir perdón. Y a veces el orgullo nos hace olvidarnos de esto. Que muchas veces somos nosotros también los que para encontrar la paz entre las iglesias o entre los cristianos, tenemos que acercarnos, tenemos que dejar el orgullo atrás. Pero esto solamente va a funcionar si su ánimo es largo. ¿Sí? Si no, se le va a acabar esa paciencia y usted no va a querer actuar de ninguna manera. Usted va a decir, ya estoy harto, ya me tiene cansado, ya no lo soporto. Bueno, entendamos bien estas dos cosas. ¿Sí? Nuestra paciencia tiene que ser larga y además tiene que venir del sufrimiento, del ser sufridos. Ahora fíjese lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia, soportándose con la macroxumía que da el Espíritu Santo, los unos
a los otros, no puede ser otra cosa, de otra manera, más que en amor. A esta paciencia no vamos a llegar si no existe amor. Si usted todavía guarda rencores, si usted todavía guarda envidias, si usted todavía tiene odio en su corazón hacia algunas personas, no va a llegar esta paciencia nunca. Usted va a poder ser paciente con muchas personas, pero se le van a olvidar otras. Dios va a saber que usted no puede ser paciente con otras porque no las sabe. Entonces dice el apóstol Pablo, siendo que también existían tantos conflictos en aquella época, les rogaba el apóstol Pablo que por favor anduvieran como es digno de un cristiano, como se merece andar uno cuando es hijo de Dios. Nosotros tenemos que dignificar lo que nosotros somos. Si nosotros somos cristianos, tenemos que dignificar esa labor que Dios nos ha dado. Si nosotros somos predicadores, si somos evangelistas, si somos maestros, tenemos que dignificar lo que estamos haciendo. No puede ser algo de lo cual los demás se burlen. No puede ser algo que los demás insulten, ¿sí? Como se hace en las denominaciones, ¿verdad? Llevan a cabo una labor que es vergonzosa y ¿qué decimos los demás en el mundo? Mira, dice que es profeta y ya viste dónde anda, en qué asuntos anda metido el tal profeta elegido por Dios. Mira aquellos que se hacen llamar todavía apóstoles, dicen que ellos son apóstoles o que son descendencia de esos apóstoles. Y míralos las cosas que predica, míralos cómo se comporta. Mira esto, se dicen sacerdotes de Dios, así se hacen llamar, sacerdotes. Y mira también su comportamiento, mira su vida. Bueno, nosotros ¿cómo nos hacemos llamar? ¿Y estamos dignificando nuestra labor? ¿O nos está faltando paciencia con amor? Entonces no nos olvidemos de estos frutos anteriores. Nuevamente repito lo que dije al principio, cuando inicié estas lecciones. No es que, como ya lo decía también nuestro hermano Armando, no es que sea una detrás de la otra, ¿sí? Pero sí van relacionadas, sí van unidas. ¿Sí? Sí difícilmente van a prosperar si van por separado. ¿Sí? Entonces este fruto nos hace referencia al amor. ¿Sí? Así va a existir esta paciencia que en el mundo no existe por amor. En el mundo más bien, pues muchas veces existe por obligación. Hay que ser pacientes con ciertas personas, pues porque trabajamos juntos. Pues ni modo, no queda de otra más que tenernos ahí cierta paciencia. O porque en la escuela estamos en el mismo salón y son cosas que no podemos cambiar. Entonces tenemos que aprender ahí como que a tener paciencia con personas que no queremos. Que si por nosotros fuera, nosotros desearíamos que no estuvieran ahí. Así es en el mundo. Tenemos paciencia con personas que no queremos, que las aguantamos. Dios nos dice, no, tienes que tener paciencia porque los amas, no porque no los quieres aquí, no porque quisieras sacarlos. Tienes que tener paciencia porque quieres que continúen aquí, porque quieres que procedan a arrepentimiento.
porque quieres verlos llegar a esa meta que tú también buscas alcanzar. Esa es la paciencia que Dios quiere. ¿Sí? No la de me caes muy mal, no te soporto, hermano, eres nefasto, eres molesto. Pero bueno, mira, pues voy a ver cómo te aguanto. No es esa la paciencia que Dios está buscando. Asimismo nos dice Tesalonicenses, la primera carta en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Cualquier congregación en la que usted esté, en la que usted sea miembro, siempre reconozca a los que trabajan entre ustedes. ¿Sí? A los que los presiden, a los que los dirigen, téngalos en alta estima. ¿Sí? Pero también a los que los amonestan, a los que vienen y te disciplinan, a los que vienen y te dicen que estás actuando mal, que esa no fue la mejor manera. También reconócele y tenle en alta estima, porque muy pocos se animan a hacerlo. Y tenlos en mucho amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Ahora nos refiere la paz, este otro fruto del Espíritu. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. ¿Cuáles todos? Pues no solamente los que le caen muy bien, con los que logra conectar mucho, sino que Dios quiere que usted especialmente sea paciente con los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Lo que menos quiere Dios es que usted se queje de ellos. ¿Sí? Lo que menos quiere Dios es que usted esté buscando la manera de cortarles comunión. Lo que menos quiere Dios es que usted los haga a un lado, que procure tener la menor cantidad de contacto posible con ellos. Dios dice, sé paciente. Si es ocioso, si es de poco ánimo, si es débil, aprende a acercarte. Aprende a ofrecerle ayuda. Aprende a integrarlo. Aprende a cómo enseñarle a hacer bien las cosas. Aprende a amonestarlo también. Y todo esto aprende a hacerlo con amor. No por obligación. A veces estas cosas ocurren, este acercamiento con estos hermanos ocurren por obligación. Sí. Porque algún hermano está de poco ánimo y entonces ahí estamos decidiendo a ver quién va y quién le dice algo. Te toca a ti. No, yo fui la otra vez. Bueno, pues ahora que vaya él. Y estamos decidiendo a ver quién va porque no queremos acercarnos a estos hermanos. Y Dios nos dice lo contrario, nos dice acércate. Acércate a ellos. Sé paciente con ellos. Sí. Por último, vamos a ver en este último punto que además esta paciencia nos debe caracterizar. En el mundo podemos tener paciencia, pero no necesariamente tiene que ser algo que nos caracterice. Pero aquí dice Dios, a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, de macrotsumía. Sopórtense unos a otros y perdónense también. ¿Cómo se logra esta paciencia? Soportándose por amor
y perdonándose. ¿Sí? Si alguno tuviere queja contra otro. ¿Sí? Si alguien se está quejando de usted, ¿qué tiene que hacer usted? Pues si el Espíritu Santo mora en nosotros, debiéramos primeramente de soportarlo, de tratar de entenderlo, ¿sí? De no enojarnos, de no hacer todo un revuelo de estas cosas y también aprender a perdonarnos, ¿sí? Aprender a perdonar estas quejas que suceden, ¿verdad? De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Nos sigue refiriendo que tenemos que recordar todo lo que pasó al inicio de nuestro cristianismo. Encontramos perdón en Dios, encontramos paciencia en Él. Pues ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. ¿Sí? A veces algunos hermanos hacen referencia a este tema de la vestimenta, ¿verdad? No quieren tener una buena vestimenta cuando se presentan ante Dios en la reunión de adoración, porque dicen, bueno, es que lo que importa es lo de dentro. Pero por dentro tampoco estamos vestidos de esta manera. Por dentro, en nuestro espíritu, tampoco son hermanos que estén vestidos con mansedumbre, con benignidad, con humildad, con paciencia. Pues no, al final termina siendo pura rebeldía. Pero si tanto nos interesa vestirnos por dentro de la manera adecuada, bueno, aquí está. Aquí están las ropas que Dios nos presenta. Vístete como un cristiano. Ponte esto. ¿Sí? Si no aprendemos a tener estas cosas, bueno, va a ser difícil que los demás nos crean que somos cristianos predicadores del Evangelio de Dios. ¿Sí? Así que esto nos debe a nosotros caracterizar porque es lo que debemos de vestir todos los días. ¿Sí? Hay vestimentas muy características de ciertas profesiones que cuando las vemos, en cuanto las vemos decimos, se dedica a esto. ¿Sí? Vemos a alguien pasar y por su vestimenta decimos, esta es enfermera, tiene esa vestimenta. O este se dedica a la cocina, trae esa vestimenta. Este es policía por su vestimenta. Bueno, nuestra vestimenta también nos debe caracterizar entonces como cristianos. No nos debemos de olvidar de vestir la paciencia que Dios nos pide para con otros y que con esto nos identifiquen como hijos de Dios. Bueno, ahí están estos 4 puntos que tocamos de manera breve acerca de la paciencia, nuevamente recordando que esta paciencia macrotsumía se refiere a paciencia generalmente hacia las personas, no paciencia en situaciones adversas, principalmente hacia las personas. Entonces hay que lograr identificar de manera personal si ya logramos ese amor de Dios, si ya logramos ese gozo, si ya logramos esa paz. Y ahora hay que seguir meditando si hemos obtenido ya la paciencia que Dios quiere o si se nos sigue dificultando lograr esta paciencia que Dios nos pide. Si no es así, hay que saber admitirlo. Hay que saber admitir, yo no tengo todavía esta paciencia. Tengo que trabajar todavía más. Y seguramente va a lograr alcanzarlo. Estos y cada uno de los frutos
que sigue mencionando Pablo en la Escritura. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por su atención y voy a dejar nuevamente el espacio a mi hermano para continuar con los siguientes actos de adoración.